¿Pudieron hacer su tarea anterior, de la clase anterior? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, vamos a recordar un poco el tema de la clase anterior, que era el sistema inmune. Ruby, dime qué pudiste entender de lo que es el sistema inmune con respecto a la clase anterior. Que el sistema inmune nos ayuda a poder combatir y también a, ¿cómo se dice? A adaptarnos a ciertos virus y a bacterias para no tener, o sea, un problema grave. Ok, Anthony, dime también qué pudiste entender con respecto a la clase anterior. Eh, Eso sirve como para evitar posibles enfermedades e infecciones. Bueno, a cierto punto Ok, que puede evolucionar esa bacteria o enfermedad. bien. Paulek, dime qué pudiste entender con respecto a la clase anterior, que el tema era del sistema inmune. Que hay enfermedades que se pueden combatir y unas que no. Ok, Evelyn, dime, ¿qué pudiste entender con respecto a la clase anterior? Evelyn, bueno, demos inicio al tema de esta clase del día de hoy, que es el tema ecosistema. Ustedes han de saber un poquito de lo que es un ecosistema, el nivel de organización más alto en el que podemos agrupar a los seres vivos es el ecosistema. Un ecosistema consta de poblaciones de seres vivos que viven en un medio junto con las interacciones que ocurren entre ellos. Por lo tanto, el ecosistema es la suma del espacio físico, que es el biotopo, y la, bios- y la biocenosis, que son los seres vivos, y las relaciones que hay entre ellos. Por favor, Ruby, dime qué pudiste entender con respecto al párrafo leído. Que un ecosistema es una agrupación de los seres vivos en donde pueden, o sea, subsistir, tiene todo lo que necesitan ellos. Ok, ¿qué más? Y eso fue lo Eh, que puedo entender. Ok, Anthony, dime qué pudiste entender con respecto al párrafo leído hasta ahorita. Anthony. Y yo me perdí. Eh, acabamos de leer lo que es un ecosistema, la cual es la organización más alta en que podemos agrupar a los seres vivos, que se denomina ecosistema. Un ecosistema consta de poblaciones de seres vivos que viven en un medio conjunto con las interacciones que ocurren entre ellos. Por lo tanto, el ecosistema es la suma del biotopo, que es el espacio físico, y la biocenosis, que son los seres vivos y las relaciones que hay entre ellos. O sea que un ecosistema está formado de espacio físico y de los seres vivos que habitan ese espacio. Ya, con respecto a lo leído, dime qué pudiste entender. Anthony,
No entiendo. No. Ok, ¿me puedes ayudar ya mismito leyendo el siguiente párrafo? Ahora, Paula, dime, con respecto a lo leído del primer párrafo, ¿qué pudiste entender con respecto al ecosistema? Que un ecosistema consta con poblaciones de seres vivos Ya, ¿qué más? que interactúan entre ellos mismos. Ok, miren, un ecosistema, está correcto su definición, Paula. Un ecosistema está conformado por dos elementos, el biotopo, que es el espacio físico, y los biocenosis, son los seres vivos, y la relación que hay entre ellos, o sea, la relación entre el espacio físico, que es el lugar, y los seres vivos que habitan dentro de ella. Eso es en sí un ecosistema. Anthony, por favor, léeme este párrafo de aquí. Ya. En el biotopo no debemos considerar únicamente el lugar donde viven los organismos de un ecosistema, sino que debemos tener en cuenta también los factores ambientales, en que son condiciones físico, a ver, físico-químicas que caracterizan el medio de los más relevantes, que son las temperaturas, los precipitaciones, la luz, la salinidad o el pH. Ya, ok, ¿qué es el pH? El pH es el potencial del hidrógeno. O sea que hay que ver cuánto hidrógeno o salinidad tiene el agua bueno, en sí el agua porque, digamos, en el mar el pH tiene que ser medido. Si no hay un pH correcto y una salinidad, los peces que habitan en ese ecosistema tienden a mudarse. Por eso es que existe la migración de animales y peces, porque como cambia el ecosistema y las temperaturas, se ven obligados a moverse a climas más acorde con sus organismos. Ruby, léeme el siguiente párrafo, por favor. Un momento. La biocenosis está integrada por poblaciones de distintas especies. Cada población ocupa un hábitat distinto y un nicho ecológico diferente. El hábitat es el lugar físico donde vive la población, mientras que el nicho ecológico hace referencia al papel que cumple una especie en el ecosistema. Ok, como ya lo ha dicho el texto y Ruby lo ha leído, dime qué pudiste entender con respecto a lo que leyó Ruby Paulet. Que las poblaciones están integradas con distintas especies ¿Ya? ¿Qué más? y que es un lugar físico donde donde viven las poblaciones. Ya, ok. Anthony, dime qué pudiste entender con respecto a lo leído por Ruby. Que cada población ocupa un hábitat distinto. Ok, ¿qué más? Y solo es. Ok, está bien. Como lo indica el texto y como lo ha dicho Ruby, cada población ocupa un lugar diferente y cada lugar está compuesto por un sistema de elementos
se hace diferente a los demás. Por ejemplo, como les he dicho, los peces que habitan en diferentes zonas del mar por diferentes tipos de clima y las corrientes marinas en sí que implica el hábitat en los que viven ellos. Paulette, por favor, léeme el siguiente párrafo. A la interactuación que ocurre entre los organismos que habitan en un mismo ecosistema lo podemos dividir entre relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Las primeras son las que ocurren entre individuos de la misma especie, mientras que las inter- interespecíficas se dan entre organismos de especies diferentes. Ok, como lo indica el texto, la primera de las relaciones ocurren en la misma especie, o sea, de las mismas peces o animales en los cuales habitan este hábitat, este ecosistema, y otras cuando ocurre la variabilidad cuando diferentes organismos ocupan un mismo ecosistema. Ruby, léeme el siguiente párrafo. Las rela- un segundo. Las relaciones intraespecíficas más importantes son las familiares, gregarias, jerárquicas y coloniales. Todas las relaciones permiten la colaboración entre los individuos y aportan algo positivo a la población como la obtención de alimentos o la mejora de la reproducción. También puede existir relaciones dentro de la misma especie en la que uno de los individuos sale perjudicado. Este es el caso de la competencia intraespecífica, que ocurre habitualmente como resultado de la lucha entre dos machos para demostrar su superioridad y ser quien controla los recursos tanto territoriales como de hembras. Ok, correcto. Como el texto lo acaba de explicar, existe un tipo de lucha en las relaciones intraespecíficas, ya que para reproducirse, los machos tienen que destacar para que puedan ser aceptados por las hembras y poder llevar el proceso de la reproducción. Las relaciones interespecíficas más habituales son mutualismo, simbiosis, depredación, parasitismo, comensalismo y competencia. Tanto en mutualismo como en simbiosis, todos los individuos obtienen un beneficio, con la única diferencia que la segunda es más concreta y específica que la primera. Anthony, por favor, léeme el siguiente párrafo. En la depredación y el parasitismo, uno de los individuos sale beneficiado y otro sale perjudicado. Se diferencia en que es en la depredación, el organismo perjudicado muere para que el beneficiado se alimente, mientras que en el parasitismo, a ver, el del can, a ver, ya. Intenta no matar al hospedador para poder aprovecharse del máximo tiempo pos- posible de él. El consanguinismo es una relación en la que la especie sale beneficiado mientras que no hay efecto entre la otra especie. Por lo último, en la competencia interespecífica, las dos especies salen perjudicadas ya que luchan por los mismos recursos. Ok, ¿qué pudieron entender con respecto al párrafo leído recientemente? Que todos los individuos obtienen un beneficio.
Ok, ¿qué más, Ruby? Eh, la verdad es que yo no entendí tan bien. Hay palabras que no entendí bien. A ver, dime, ¿qué no pudiste entender? Pues, mm, no sabría especificarle, pero algunas partes de lo que puede entender en general, es que, o sea, que hay enfrentamientos o encuentros entre distintas especies de el mismo ecosistema y que algunos salen perjudicados y otros favorecidos. Ok, exacto. En algunos procesos como el mutualismo, la simbiosis, depredación, el parasitismo, el comensalismo y la competencia son algunas etapas en las cuales algunos salen beneficiados más que otros y también a su vez en la que ambos salen perjudicados. En el parasitismo es importante que el huésped sea aprovechado al máximo, ya que lo parasitan, o sea, viven dentro del huésped o fuera y están en relación con el huésped y se alimentan a través de lo que come el huésped. Así como han visto como el plancton eh, está arraigado en los arrecifes, se podría decir que es parasitado y se alimenta los peces en ese tipo de ecosistema del mismo plancton y los arrecifes en sí. Paulette, por favor, léeme el siguiente párrafo. Por otro lado, también podemos hablar de relaciones tróficas. Dentro de un ecosistema, este tipo de relaciones se establece dentro de un ecosistema para que haya una transferencia de energía y materia a un nivel a otro. Eso ocurre a través de la alimentación. Los distintos niveles tróficos que existen son productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y descomponedores. Correcto. Los productores son aquellos que constituyen el primer nivel trófico. Son los encargados de introducir la energía y la materia en el ecosistema. Entre ellos tenemos a las plantas, algas y algunas bacterias fotosintéticas, ya que son capaces de transformar materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía solar mediante la fotosíntesis. Los productores, por lo tanto, son siempre organismos autótrofos, que son, como ya les he dicho, las plantas, algas y algunas bacterias fotosintéticas. Esos son los autótrofos. Anthony, por favor, léeme el siguiente párrafo. Los consumidores son organismos heterotráficos que obtienen energía alimentándose de otros organismos vivos. Los consumidores primarios son aquellos que se alimentan de los productores, es decir, son herbívoros. A ver, sí, sí. Los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios, por lo que son carnívoros. Ok. Los descomponedores actúan sobre los niveles y se encargan de transformar la materia orgánica muerta en inorgánica para que pueda volver a ser utilizada por los productores. Suelen ser bacterias y hongos. Rubí, por favor, culmina el siguiente párrafo. Al paso de energía de un organismo a otro lo podemos representar mediante una cadena trófica. Sin embargo, lo habitual en un ecosistema es que haya varios productores distintos y que un consumidor se alimente de distintos organismos en distintos niveles. De esta forma se crea una red trófica. Correcto, como lo acaba de indicar el texto, una red trófica está compuesta por los productores, por los consumidores primarios, consumidores secundarios y los descomponedores. Con respecto a la clase, ¿qué pudieron entender? Rubí, dime, ¿pudiste entender completamente el tema? Sí, profe. ¿Sí? Anthony,
Sí, Paulette, dime, ¿pudiste entender el tema del ecosistema? Sí, profesor. Evelyn, dime, ¿pudiste entender? Sí, Ok. Ahora, para hacer un ejercicio de lo hablado, deme una definición, Evelyn, de lo que hemos hablado ahorita, eh, en sus palabras, qué es un ecosistema, cuáles son sus red tróficas y cómo está conformado. Evelyn, Paula, dime de lo que hablamos ahorita, ¿cómo se compone un ecosistema? Mm, Se compone en seres vivos. Ok, ¿qué más? ¿Dónde habitan esos seres vivos? Mm, Habitan en los ecosistemas. Ok, pero en sí, ¿en dónde está el ecosistema? Un ecosistema tiene que estar en, recuerden chicos, un ecosistema está conformado de un espacio físico y de los seres vivos que habitan en él. Anthony, dime, ¿cuáles son los cuatro elementos de la red trófica de un ecosistema? y el espacio, a ver, espacio físico, algo así creo que vi. No, eso fue Nante que en relación a Son informar. Dime, Paul. Disculpe, son los productores, los consumidores primarios, consumidores secundarios y los descomponedores. Correcto, esos son los distintos niveles tróficos que sí existen para conformar una red trófica. Ahora, Paulette, dime, ¿qué son los consumidores? Son organismos que obtienen energía alimentándose de otros organismos vivos. Ok. Ruby, dime, ¿qué son los consumidores primarios? Son los que se alimentan de los productores, que son herbívoros. Ok. Dame un ejemplo de un consumidor primario. Mm, eh, por ejemplo, por ejemplo, un león que se alimenta de una cebra. Recuerda que los consumidores se alimentan de plantas y organismos. Ellos son herbívoros, o Ok, sea, que comen ok, ok. plantas. Igual le doy el ejemplo. Sí, igualmente, los consumidores primarios, dame un ejemplo de algún consumidor primario. Como los conejos que se alimentan de plantas, de... Ok, correcto. Un conejo o una liebre es un consumidor primario porque se alimenta de plantas y organismos. Anthony, dime qué son los consumidores secundarios y dame un ejemplo de qué son. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un consumidor secundario? Que se alimentan de los carnívoros, de los consumidores carnívoros. O Ya, sea, tipo, se alimentan de los consumidores primarios, correcto, ya. Pero dame un ejemplo ahora de un consumidor secundario.
No sé, saber, tipo, ¿cómo es? Un tigre no sé qué sé yo, con un jabalí. Correcto, un tigre se alimenta de un jabalí y los jabalíes, por lo regular, se alimentan de plantas y hierbas de la naturaleza. Eso sería un consumidor secundario, ya que se alimenta del consumidor primario. Paulette, dime qué son los descomponedores y dame un ejemplo de un descomponedor. que, se, ac- que actúan con sobre todos los niveles y se descargan se encargan de transformar la materia. Ya, ok, dame un ejemplo de un descomponedor. Por decir, una manzana que se pudra, creo que cuando se descompone, Ok, ya, se- sí, válido. Dame también en un tipo de animal un descomponedor. como por decir una vaca, porque cuando la vaca se muere también se puede descomponer, No, un descomponedor podría ser un búho, ya que se alimenta de la carroña de animales muertos para crear materia orgánica. ¿Ok? Me han dicho que entienden el tema, me confirman una vez si no tienen alguna duda con respecto al tema hablado en esta clase. ¿Tienen todo entendido? sí, profesor, Anthony, ¿entendiste todo? Sí, Paulette, ¿entendiste todo? sí, profesor. Ok, Evelyn, dime, ¿pudiste entender? Bueno, chicos, la tarea, como ya conocen, tienen que realizar la tarea en clase, durante el horario de clase. Tienen que hacer un tipo de reflexión del tema hablado, que es el ecosistema, lo que más le llamó su atención en 2 párrafos de 5 líneas. Esta tarea tiene que ser entregada a partir de ahora, ya está abierta hasta las 10 de la noche de hoy mismo. Igualmente tienen una tarea para la casa, la cual la deben de realizar y entregar en el plazo estipulado en la plataforma. ¿No tienen alguna duda con respecto a la actividad? No, profe. Ok. Entonces, podemos dar por finalizado el tema y la clase. Ha sido un gusto tenerlos en esta clase con respecto al tema hablado. Espero que tengan un fin de semana bonito y nos vemos en la próxima.